Bienvenidos a otro video de geometría analítica y vectorial. El día de hoy empezaremos con las secciones cónicas y en este caso con parábola. Dentro de las secciones cónicas vamos a recordar un poco cómo surge la parábola. Es a través de un cono que se intersecta con un plano. Este plano es paralelo a la generatriz del cono, bueno, a una de las generatrices del cono. Entonces solo atraviesa, digamos, por un lado al cono, tiene una entrada, más no tiene una salida. En otras palabras, respecto del cono. Entonces este plano, al cortarse con el cono, secciona a este cono y se forma la parábola. ¿Y qué es la parábola? La parábola, ¿de acuerdo? Es un lugar geométrico. Vamos a recordar un lugar geométrico y como lugar geométrico, ¿ok? Como lugar geométrico cumple, todos los puntos cumplen una condición. ¿Y cuál es la condición? La condición es que todos los puntos de la parábola equidistan de un punto fijo llamado foco, ¿de acuerdo? De un punto fijo llamado foco respecto de una recta fija llamada recta directriz, ¿no? Entonces, la parábola o un lugar geométrico, ¿de acuerdo? Donde el conjunto de puntos cumplen con que equidistan, cada punto de la parábola equidista de una recta fija llamada directriz y de un punto fijo llamado foco. ¿Esto cómo se puede ver? De la siguiente manera, ¿no? Tenemos una recta fija llamada directriz y tenemos un punto fijo llamado foco. Entonces, todos los puntos del plano, ¿de acuerdo? Que equidisten de esta recta y de este punto va a formar la parábola. ¿Cómo es la parábola? La parábola es así. ¿A qué se refiere con equidistar? Miren, si yo escojo aquí un punto y mido la distancia que hay, ¿no? La distancia que hay de este punto a esta recta me tiene que salir igual de la distancia que hay de este punto a el foco. Y así sucesivamente con todos los puntos. Si yo nuevamente saco la distancia que existe de este punto a esta recta, me tiene que salir lo mismo de ese punto a el foco. Para el otro lado lo mismo se puede comprobar rápidamente y tendríamos exactamente la misma condición. Entonces, verificamos, comprobamos lo que hemos dicho, que la parábola es un lugar geométrico donde todos los puntos que la forman equidistan de una recta fija llamada recta directriz y de un punto fijo llamado foco. Bien, entonces vamos a estudiar ahora los elementos. Ya tendríamos la recta directriz y el foco. Vamos a ver también la parábola. ¿Qué elementos tenemos? Tenemos un eje, ¿de acuerdo? Vamos a tener un eje. Y entonces como primer elemento podríamos poner al eje, ¿de acuerdo? Que es una recta de simetría que pasa por el foco y que es perpendicular a la recta directriz. Bien, este eje de simetría significa que lo que está arriba, si yo lo doblo por este eje, va a coincidir con la parte que está debajo de esta parábola. Bien, como otro punto podríamos poner al vértice, ¿de acuerdo? Vamos a poner al vértice, ¿sí? Que es la intersección, ¿de acuerdo? Que es la intersección, perdón, vamos a, ¿sí? Que es la intersección de la parábola con el eje, ¿no? Es claro de verlo porque digamos que en este caso la parábola viene de arriba a abajo, de derecha a izquierda y ahora va de izquierda a derecha, ¿no? Como que cambia de alguna manera o viene a repetirse o hacer la simetría respecto del eje, ¿no? En el punto del vértice, ¿no? Entonces el vértice no es un vértice, digamos, en punta, ¿no? Sino que es un vértice en curva, ¿no? Entonces tendríamos al vértice. Bien, luego podríamos decir que hay un punto de paso, perdón, un punto de intersección entre la recta directriz y el eje que viene a ser el punto I. No tiene un nombre en específico, pero yo aquí verifico que el vértice pertenece al eje. Aquí el eje es perpendicular, ¿de acuerdo? El eje es perpendicular a la recta directriz
Por lo tanto, aquí tendríamos que el vértice equidista, ¿cierto? De la recta fija llamada directriz y del punto fijo llamado foco. Es decir, si equidista, aquí hay una misma distancia. A esto le puedo llamar C o hay alguna bibliografía que le llaman P, ¿no? C o P puede ser cualquiera de los dos. Entonces aquí esta letra C o P, dependiendo de la bibliografía, es la distancia focal, no es la distancia que hay del vértice al foco. Bien, entonces ya tendríamos aquí también aparecería la recta directriz, no la habíamos puesto, una recta directriz. También tendríamos el foco, ¿de acuerdo? ¿Qué más podríamos decir? Miren, el vértice, como es un vértice en curva, por aquí podría pasar, ¿de acuerdo? Por aquí podría pasar una recta tangente a la parábola, ¿no? Entonces aquí podríamos tener una recta tangente a la parábola o al vértice, si es que quieren, tangente al vértice. Bien, entonces ahí tendríamos otro elemento. También podríamos ver o decir que esta recta tangente es paralela a la recta directriz y a la vez es perpendicular al eje. También podríamos hacer aparecer otra recta especial que se llama la recta del lado recto. Recta del lado recto. Sí, y que tiene de especial esta recta que es perpendicular al eje, paralela a la recta tangente, paralela a la recta directriz y que pasa por el foco, es decir, es la intersección de esta recta tangente, perdón, de esta recta del lado recto con el eje es el foco. Y aquí además vemos que esta recta del lado recto corta, ¿sí? Corta en dos puntos a la parábola. Y estos puntos reciben los nombres de los puntos R. Bien, entonces estos puntos R pertenecen a la parábola y aquí yo me voy a dar cuenta que como R pertenece a la parábola, va a equidistar de la recta directriz y del punto fijo llamado foco. Entonces, si yo aquí quisiera trazar la distancia que hay desde aquí, ¿cierto? Una distancia que también sería perpendicular, me doy cuenta que aquí se forma un cuadrado, por lo tanto, esta distancia va a ser 2 veces C. Eso quiere decir que aquí esto también debe valer 2C por definición de la parábola. Entonces aquí también aparece un parámetro, una longitud que se llama lado recto, que es la medida que hay entre R y R' y que va a ser igual a 4 veces C. ¿No? Entonces aquí podríamos empezar a sacar, digamos, algunas relaciones como que el vértice es punto medio, ¿de acuerdo? De I y del foco, ¿no? Por ejemplo, sí, también podríamos decir, ¿de acuerdo? Vamos a de repente borrarlo un poquito para que se pueda ver mejor. El vértice punto medio de I y del foco. También aquí podríamos decir que el foco es punto medio de R y R'. Bien. De aquí hay otro elemento, bueno, estaría también la ecuación, hay otro elemento que se llama excentricidad. Excentricidad que por definición no mide el grado de desviación de una sección cónica respecto de la circunferencia. Como fórmula, como relación es una razón entre dos distancias. La distancia que hay de un punto de la parábola al foco dividido entre la distancia que hay de la recta de este mismo punto de la parábola a la recta directriz. Y como por definición, como habíamos dicho desde el inicio, estas dos son iguales, entonces en la parábola la excentricidad siempre será igual a la unidad. Ok, entonces creo que ya hemos hallado todos los elementos. Por ahí puede que vamos a repasar el eje, el vértice, la distancia focal, la recta directriz, el foco, la recta tangente al vértice, recta del lado recto, excentricidad. Aquí podríamos agregar la ecuación, ¿no? También que ya la hemos hallado en el otro anteriormente. Bien, entonces
ahora para, digamos, profundizar un poco la excentricidad, vamos a mirar por aquí con esta imagen, ¿de acuerdo? ¿Qué me sirve a mí? Vamos, eh, perdón, vamos a ubicar esta imagen, ¿sí? De esta manera, que es lo que tengo aquí, un poco adelantándonos. Miren, esto de aquí es la elipse, una elipse que habíamos mencionado, la excentricidad es el grado de desviación, es un parámetro que mide el grado de desviación de la sección cónica respecto de la circunferencia. Entonces la elipse, digamos que no se desvía tanto, por lo tanto su excentricidad será mayor de 0 y menor que 1. La parábola, como acabamos de ver, tiene siempre una excentricidad igual a 1. La hipérbola, la hipérbola está más desviado, entonces será la excentricidad mayor que la unidad. Y la recta, aquí está ya puesta, tiene una excentricidad infinita. Y la circunferencia tiene una excentricidad igual a 0. ¿No? Un poco para complementar la idea acerca de este, digamos, de este término que es llamada la excentricidad. Bien, vamos a continuar entonces. Ahora voy a expresar un poquito más acerca de la ecuación. Habíamos mencionado, teníamos o habíamos planteado la ecuación como el módulo de fx igual a la distancia que hay de x a la recta directriz. Pero si miramos, bien, si miramos esta gráfica, vamos a darnos cuenta de algo, ¿no? Voy a tener aquí, ¿no? Voy a ubicar un punto X cualquiera de esta manera y lo que me están pidiendo, ¿sí? Vamos a tomarlo aquí, esta imagen, para pasarlo más limpio. Entonces, vamos a ver. Aquí lo tenemos, ¿no? Entonces tendríamos el punto, ¿verdad? X. Entonces yo quiero hallar esta distancia de X a la recta directriz. Entonces de X a la recta directriz yo me doy cuenta, puedo trazar esto de aquí, ¿sí? Y vamos a poner este vector, ¿no? Este vector y X. Entonces yo lo que quiero, no hay que olvidar que lo que quiero es la distancia que hay desde este punto de acuerdo a la recta directriz. ¿Sí? Una distancia que obviamente forma aquí 90. Pero si es que yo me doy cuenta acá nuevamente, puedo formar un cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces esta distancia que estoy buscando aquí va a ser la misma que esta distancia de acá. Por lo tanto, la distancia, esta distancia que estoy viendo aquí, se puede expresar como el módulo del vector proyección del vector ix sobre el eje, ¿no? Sobre el eje. Si es que esto yo lo paso, digamos, como vectores, porque necesitamos estas fórmulas que ya hemos visto en los capítulos anteriores, quedaría como el vector dirección del eje. Por lo tanto, si es que alguien quiere aprenderse una fórmula un poco más específica, me quedaría que la ecuación de la parábola puede expresarse de esta forma. Bien, ya recordando también la fórmula, de acuerdo, que habíamos visto en los capítulos anteriores. Listo, entonces aquí tendríamos la ecuación para poder trabajarla. No hemos sacado la gráfica de acá. Seguimos, entonces vamos a ver ahora los tipos ya de parábola, tipos de parábola, que en realidad viene de la mano con el eje, ¿no? Si el eje es oblicuo, ¿de acuerdo? Si el eje es oblicuo, da pie a las parábolas oblicuas, ¿no? No hay mucho misterio aquí. Una parábola oblicua es que tengamos aquí el eje XY, ¿sí? XY. Entonces, si el eje es oblicuo, quiere decir que tendríamos el eje algo de esta forma, ¿no? Por lo tanto, la parábola podría abrir de esta manera.
¿no? Esa sería una parábola oblicua. Luego tendríamos cuando el eje es paralelo a alguno de los ejes coordenados, ya sea el eje X o el eje Y, ¿sí? Y aquí hay cuatro posibilidades. Bien, aquí hay cuatro posibilidades y son estas de aquí, ¿sí? Entonces, que abra hacia arriba, que abra hacia abajo, que abra hacia la derecha, que abra hacia la izquierda. Podríamos, digamos, aprendernos de memoria cada una de estas ecuaciones. Recuerden que esta distancia focal, hemos dicho que según la bibliografía puede ser C o puede ser P. Bien, y el otro tipo, de acuerdo, el otro tipo de parábola vendría a ser cuando el eje es uno de los ejes coordenados. ¿Sí? Entonces, en este caso, entonces si el eje, aquí planteamos el vértice recibe las coordenadas de h, k, y aquí entonces sería el vértice 0,0. Entonces, al reemplazarlo, por ejemplo, si cogemos una de estas cualquiera, vamos a coger la que está por aquí más cercana, esto me quedaría y al cuadrado igual a menos 4p por x. Nada más, cada una de estas sería solo reemplazar donde dice HK o KH por el 0,0 y sería un poco más intuitivo de resolver. Bien, eso es un poco la teoría de lo que es la parábola visto con vectores, bien visto con vectores, ¿no? Aquí lo que tendríamos que un poco recordar cómo podríamos hallar de repente la ecuación del eje, ¿no? El eje es una recta, necesitaríamos dos puntos de paso, ¿de acuerdo? Puede ser VF, FI o IF o IV. ¿De acuerdo? También recordemos que el eje es perpendicular a la recta directriz, a la recta tangente, a la recta del lado recto, lo que implicaría es que si yo conozco una de estas tres direcciones, el vector normal de alguna de estas rectas sería el vector dirección del eje. Bien, entonces regresamos en un próximo video con algunos ejercicios tipo para poder ubicar estos elementos. Muchas gracias por su atención.